Continuar con nuestra clase y mucha bebida hoy. Y la clase de hoy habla sobre los trastornos hipertensivos del embarazo. Ojo con esa palabra, porque siempre está la costumbre de que todo el mundo dice, tiene preeclampsia. Y hoy vamos a aprender que no solamente preeclampsia puede tener la paciente, y cómo voy a diagnosticarle si tiene o no preeclampsia, o si es alguno de los otros trastornos hipertensivos, ¿verdad? Resulta ser que hay varios trastornos hipertensivos, cualquiera de ellos puede tener la paciente. No es que la paciente embarazada que tiene presión alta es preeclampsia directamente. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, en trastorno hipertensivo del embarazo vamos a ir viendo la causa. Tiene varias etiologías. La más frecuente y la más estudiada es la implantación anormal del trofoblasto. Podemos tener que están implicados factores inmunitarios, que hay mucha prevalencia de factores genéticos, ¿verdad? Mi mamá, mi hermana hicieron un trastorno hipertensivo, entonces yo cuando me embarace tengo riesgo de hacer también ese trastorno hipertensivo. Y también se vio factores nutricionales que están implicados en esta patología. ¿Qué pasaba en una implantación anormal? En una implantación normal, ¿ustedes se acuerdan de estas células del trofoblasto que tenían que invadir las arterias espiraladas, ¿verdad? Que yo les hablaba que estas eran las famosas, las chismosas, iban a la casa de estas arterias, ¿verdad? Y la modificaban, ¿sí? La penetran en las arterias espiraladas, invaden, destruyen todo lo que es la parte elástica de esa arteria y la vuelven vasos grandes, gordos, capaces de dilatarse, capaces de sostener grandes volúmenes de sangre. Eso es lo que necesitamos durante la gestación. Acuérdense que vamos a necesitar más volumen sanguíneo, ¿verdad? La arteria uterina va a tener que enviar mayor cantidad de flujo, ¿sí? Entonces, para poder lograr eso, estas células del trofoblasto modifican esa arteria espiralada. Deja de ser un vaso estrecho, resistente, para convertirse en un vaso de gran capacidad, un vaso dilatable que pueda manejarme mucho volumen de sangre. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando hay una implantación anormal? ¿Verdad? Esas células infiltran, pero no llegan a modificar el músculo de esa arteria. Entonces vamos a tener que esos vasos no quedan con gran capacidad, sino que siguen estrechos. Sigue como si fuese que no hay embarazo, para que ustedes me vayan entendiendo. Entonces se mantienen estrechas, con alta resistencia y da hipoperfusión sanguínea. Entonces yo les había comentado el ejemplo de la manguera para regar las plantas, ¿se acuerdan? Que si acá le voy a regar ya, ¿verdad? Acá le llega más agua a esta plantera, más sangre. ¿Qué pasa si yo, para poder alcanzarle a la compañera, yo tengo que estrechar la luz, ¿verdad? Entonces, ¿le va a llegar sangre? ¿Cómo es la sangre que le va a llegar? Escasa, pero con mucha presión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Y vamos a tener que esa arteria se mantiene igual, como si fuese que no está gestando ese útero, ¿sí? Entonces, la sangre que va a llegar va a ser menos y va a llegar con gran presión, ¿ok? Entonces, es donde vamos a tener que no cambia, sigue estrecha, y va a ser una de las causas de que me dé un trastorno hipertensivo en el embarazo. ¿Ok?
¿qué va a suceder? Y vamos a tener nosotros que el endotelio, ¿qué era el endotelio? El endotelio es la capa de células que cubre todos los vasos sanguíneos, todos, desde los chiquititos hasta los grandecitos, arteria, arteriola, vena, capilar, todos tienen endotelio, todos. Y nosotros vamos a tener, por causa de esta resistencia sostenida, de este hipoflujo, lesión en el endotelio. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a lesionar las paredes de los vasos. ¿Cuáles vasos? Todos. De ahí a que los trastornos hipertensivos en el embarazo es una patología sistémica. Todo el cuerpo va a responder a ese daño endotelial. Entonces la paciente va a tener esa manifestación clínica, ¿sí? O sea, no es que en el útero nomás va a ser el problema, ni en la placenta, sino que ahí va a iniciar y va a distribuirse la lesión en todo el cuerpo. Y eso es lo que vamos a ir viendo hoy, ¿verdad? El endotelio intacto, el endotelio que no está dañado, ¿sí? ¿Para qué sirve ese endotelio? Resulta ser que este endotelio tiene anticoagulantes, ¿ok? Libera agonitas de óxido nítrico a lo que es toda la musculatura lisa vascular. Entonces, ¿qué él hace? Vasodilata, ¿sí? Entonces, célula endotelial tiene que hacer anticoagulación y vasodilatación, ¿ok? ¿Por qué es importante saber esto? Porque yo voy a tener una patología que va a lesionar esto. Entonces voy a tener lo contrario. Así pues la fisiopatología en medicina, ¿verdad? Para poder comprender. Entonces, las células dañadas o que la menciona activada, ¿qué van a tener? Menor óxido nítrico, entonces ¿qué voy a tener? Vasoconstricción. Las sustancias que promueven la coagulación van a aumentar y va a aumentar sensibilidad a los vasopresores, entonces voy a tener más vasoconstricción. Me está siguiendo todo el mundo despacito. Y cuando se daña una célula endotelial, ¿qué es lo que sucede? Sucede que va a empezar a hacer depósito de grasa, ¿sí? Y eso se vio en pacientes que posteriormente hacían preeclampsia. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se daña ese endotelio, está roto el endotelio, hay extravasación, ¿sí? Del plasma, de sustancias que componen el plasma, y van a empezar a penetrar en los vasos. Así como se forma la aterosis, los ateromas, ¿qué pasa en ese caso? Hay lesión a nivel del vaso endotelio, a nivel del endotelio, y empieza a acumularse grasa en esa pared, ¿verdad? Que es lo que ustedes conocen en esa dislipidemia. Bueno, ahora estamos teniendo lesión a nivel del endotelio, y esa lesión del endotelio hace que se vaya depositando grasa, ¿sí? En esa capa de la íntima de la arteria va a empezar a producirse una aterosis. Entonces, a través de esta fisiopatología, hoy en día incluso se ha visto que están probando estatinas para la prevención de preeclampsia, ¿sí? Y se están haciendo estudios con paravastatina porque se conoce esta fisiopatología. O sea, hay una lesión del endotelio que me empieza a producir más vasoconstricción, hay problemas de coagulación y encima se me pone bolita de grasa alrededor. ¿Ok? Entonces dijeron, vamos a probar un poquito con la estatina, capaz y mejora algo. Entonces, son estudios que están viéndose.
podemos tener factores inmunes que me lleven a esto. Y esto se ve cuando la paciente, ¿verdad? Tienen su gestación y son expuestas a antígenos paternos. ¿Ok? Entonces, si es de la misma pareja, no es difícil que haga una preeclampsia. Pero cuando tiene varias paridades y tiene pareja nueva, hace que tenga aumento de preeclampsia. ¿Y qué es lo que más vemos en Latinoamérica? Latinoamérica, la paciente tiene un novio, le da un hijo. Termina con ese novio, tiene otro novio, tiene otro hijo. Después tiene otro novio y tiene otro hijo. Y me hace preeclampsia, eclampsia, hipertensión. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Y porque hay factores inmunes implicados en esto. Esa tolerancia inmune materna está alterada. ¿A quiénes? A los antígenos placentarios y fetales que se formaron, que derivan del padre. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a dar una respuesta inmune. ¿Sí? ¿Cómo va a suceder eso? Resulta ser que los linfocitos 2, que promovían la inmunidad humoral, y los linfocitos 1, que secretan citocina inflamatoria, está invertida. Y hay mayor respuesta del linfocito 1 que el linfocito 2. Entonces, ¿qué vamos a tener? Mayor secreción de mediadores inflamatorios. Entonces, eso me va a llevar a más daño endotelial. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos factores van a contribuir a una respuesta inflamatoria. Pero ¿quiénes son los que hacen esta respuesta inflamatoria? El sistema inmune. Y van a ir haciendo la misma reacción a nivel del endotelio que iban haciendo con los adipocitos. ¿Sí? El 1 va depositando, a medida que va lesionando las paredes, él va penetrando en la media, ¿sí? En la capa media o en la túnica media de la arteria. Y el otro como forma de reacción inflamatoria. ¿Ok? Estas citocinas, por ejemplo, tenemos el factor de necrosis tumoral o estas interleucinas, lleva a un estrés oxidativo. Hay radicales libres, ¿sí? Que van y lesionan la célula endotelial. ¿Ok? Al lesionar la célula endotelial, ¿qué pasaba con la célula endotelial dañada? Menos óxido nítrico, menos vasodilatación, más vasoconstricción, más hipertensión. Y no solamente eso, sino que altera las prostaglandinas. Y vamos a ir viendo cómo va a responder la paciente posteriormente a toda esta fisiopatología. Ese problema endotelial es porque hay demasiados leucocitos activados. ¿Sí? Hay reacción inflamatoria. Entonces la paciente se embaraza y el cuerpo responde con una respuesta inflamatoria. ¿Se entiende? Mediada por inmunidad. ¿Sí? Porque le llama la atención los antígenos paternos. Me sigue todo el mundo despacito lo que está pasando. Entonces, factores antiangiogénicos, ojo, antiangiogénicos, metabólicos, y los mediadores inflamatorios lesionan más la célula endotelial. Y cuando el endotelio está lesionado, hay más vasoconstricción. ¿Se entiende? Entonces, toda esa capa es la que está ahora respondiendo a esa respuesta inmune. Esa capa ahora está lesionada, no está secretando bien sus factores que tenía cuando era intacto. Entonces vamos a tener más vasoconstricción. ¿Y qué vamos a tener? Poco flujo,
paciente hipertensa. ¿Sí? Pero eso va a ir avanzando y la lesión va a ir siendo cada vez más, a tal punto que después vamos a ver que la paciente va a estar con edema. Ya todo el tercer espacio va a estar lleno de líquido. La presión oncótica va a cambiar y la paciente se edematiza. Va a haber lesión endotelial en todo lo que es la parte renal y vamos a tener, ¿qué es lo que vamos a tener? Proteinuria, dicen. Hay pérdida de proteína por la orina. Entonces quiere decir que el daño endotelial sistémico, porque hablamos de que era sistémico, todo el endotelio está lesionado, va progresivo, ¿sí? Y la paciente va a ir mostrando los signos y síntomas. Los fatores angiogénicos provienen de la alteración de la placa sanguínea. Sí, y van a ser por culpa de la lesión del endotelio, ¿sí? Y ahí vamos a ver ahora lo del tromboxano y todo eso. Entonces, ¿qué más va a producir ese estrés oxidativo? Y que es lo que ya les dijo, lo del depósito de grasa. Que es lo mismo que pasa en la aterosis que se hace previamente, después tenemos los ateromas. Y también va a activar la coagulación microvascular. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver nosotros en los estadios más avanzados que la paciente va a tener poca plaqueta porque ya se va a consumir todo lo que había. Vamos a ver que la paciente va a empezar a hacer lo que le acabo de comentar, va a estar edematizada, va a perder proteínas por la orina. ¿Por qué? Y porque va a llevar al aumento de la permeabilidad capilar. Entonces, ¿cómo yo sé que tan dañado ya está el endotelio de mi paciente? Y porque me va a venir ya toda hinchadita, ¿verdad? ¿Se entiende? También se vio que hay factores nutricionales implicados. Y se vio que hay incidencia, donde la palabra incidencia era el aumento del número de casos nuevos. Y se vio en pacientes que tenían bajo consumo de vitamina C. Pero no es que si yo le lleno de vitamina C, la paciente no va a hacer preeclampsia o no va a hacer un trastorno hipertensivo. Porque la fisiopatología de este trastorno habla de que el endotelio está dañado. O sea, no es que yo le doy el suplemento y va a curarse la paciente. Lo que habla este estudio es de que se vio que pacientes que hacían trastorno hipertensivo tenían bajo su ácido ascórbico diario, previo. Ahora, también se vio el calcio en dietas bajas en calcio, que también llevaba a la preeclampsia. Entonces, ¿qué se hizo? Se dio que dándole suplementación de calcio, yo voy a disminuir, no es que voy a evitar que haga preeclampsia, sino que si le da, no le va a dar tan mal. Y entonces voy a disminuir la tasa de mortalidad. ¿Se entiende? Entonces de ahí es que nosotros, que vamos a ir viendo, que yo tanto le insistía con saquen cuáles son los factores de riesgo, madre, padre hipertenso diabético, cuántos años tiene la paciente, cómo está su signo vital, hizo en el embarazo anterior, tuvo abortos, hizo hipertensión o no. Porque eso nosotros ahora vamos a usar. Y vamos a usar esas pacientes que tienen factores de riesgo para suplementarle. ¿Sí? Hoy en día ya el protocolo es suplementar con calcio y aspirina a estas pacientes que tienen factores de riesgo. Por eso que en el examen había que sacar los factores de riesgo antes. Ahora ya vamos a usar ya esas pacientes, ¿verdad? También los factores genéticos, ¿verdad? Está demostrado que si las madres tuvieron preeclampsia, las hijas pueden hacer. Que si las hermanas tuvieron, la otra hermana puede tener, y más aún casi 50% si son gemelas.
Entonces, así como en la diabetes, yo saco los factores de riesgo. De esa paciente que hizo luego ya diabetes gestacional o está con resistencia a la insulina o tenía un feto de más de 4 kilos, ¿verdad? ¿Se acuerdan la clase pasada? Bueno, acá si la mamá hizo hipertensión o si el papá tenía hipertensión o si ella hizo en el embarazo anterior, van a ser nuestros factores de riesgo. Y a esas pacientes yo las voy a dar tratamiento antes de que llegue a esa patología. No para que no tenga, sino que para que cuando tenga o si llega a tener, no sea el más grave, que es el HELP, ¿verdad? Que vamos a ver qué es lo que es. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vasoespasmo, ¿verdad? Esta constricción me lleva a resistencia, hipertensión. Acá vuelve a mencionar de que las células dañadas hay escape a través del intersticio de esos componentes, pero ¿escapan dónde? Escapan al tercer espacio y sale el líquido, ¿verdad? Entonces viene la paciente hematizada. Pero no solamente ese líquido, también están los otros componentes de la sangre. ¿Y cuáles son los otros componentes de la sangre que se van ahí escapando? Plaquetas, por eso que se va a consumir demasiado. Y vamos a ver que después la paciente, cuando ya tiene mucho daño endotelial, cuando todos los vasos se le están dañando, ¿verdad? Va a empezar a quedarse sin plaquetas. ¿Sí? Pero también se deposita fibrinógeno. Entonces voy a consumir todos los factores de coagulación y va a llegar a un punto que ya no voy a más a tener porque se consume todo antes de que se pueda volver a producir. Y ahí donde tenemos el estadio final, que es el HELP. Síndrome de HELP, que ya es a un pasito de la muerte. La paciente está ya con 50.000 plaquetas nada más, hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, ¿verdad? Entonces, ahí yo sé que las células endoteliales están totalmente dañadas ya. En esa paciente están por pasar más allá ya. Y la mayoría no mueren. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué pasaba? Dice, la célula dañada escape de los componentes de la sangre. Plaquetas, fibrinógenos, se van a depositarse ahí en la capita del medio, ahí abajito, en el subendotelio. E nessa fase não ocorre ativação das plaquetas, por isso. Y después se consume todo, claro. E aí vai generar uma coagulação da Con coagulación intravascular diseminada por coagulopatía de consumo. Y ya no hay más, pues. Y la médula no puede más producir. Y lo que había ya se consumió todo. Entonces la paciente, vos le encontrás 50.000 plaquetas. Mueren todas desangradas. ¿Se entiende? Entonces, el tromboxano A2 está aumentado por estas plaquetas. Y no solamente eso, sino que se vio que son más sensibles a la angiotensina 2. Y eso lleva a más vasoconstricción. Y estas pacientes, ¿sí?, que ya tienen el endotelio dañado, ¿qué pasaba con el óxido nítrico? Bueno, ese nosotros sabemos que es vasodilatador. Pero en la célula endotelial normalcita, la que está toda bien. ¿Qué pasa con la que está dañada? Y está suprimido ese óxido nítrico. Entonces me lleva otra vez a un cuadro clínico similar a la preeclampsia. O sea, me potencia la patología. ¿Sí? Y se vio que estos cambios se empezaban a dar antes de la semana 22, ¿verdad? Ya empezaba estos cambios en la paciente. ¿Sí? Entonces la paciente generalmente viene con una presión normal durante todo ese periodo. Nosotros le controlamos 160, tranquilito. Pasa la semana 20, viene la misma paciente 150, 100 de presión. A la pucha, espera, ¿qué pasa?
Y dice la mayoría, no, pues yo nunca tuve presión alta, ¿qué está sucediendo? Entonces, si la hipertensión se presenta elevada después de la semana 20, ahí yo voy a hablar de que es del embarazo. ¿Se entiende? Y eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, no solamente eso está sucediendo ahí, también aparece otra, endotelina 1. Y esta endotelina 1 también aumenta cuando hay activación endotelial. Y hay activación endotelial. Esta palabra de endotelio activado o activación endotelial es cuando hay daño del endotelio. Ojo, no confundan ahí, Y esta se vio que es responsable de ir a convulsiones en la paciente. Está muy implicada. Entonces, ¿qué hicieron o qué hacemos nosotros? Le damos sulfato de magnesio a las pacientes. Evitamos la estimulación de las placas motoras y le damos este medicamento para bajar esta endotelina 1. Para tratar de que no convulsione mi paciente. Pues yo le tengo que dar antes. Y vamos a ir viendo despacito cuándo le tengo que dar y a quiénes le voy a ir dando. Luego está implicado también que se llama PIG, ¿verdad? ¿Qué es lo que esto es? Factor de crecimiento placentario. Hoy en día se utiliza esta medición en sangre en pacientes antes de que haga preeclampsia. ¿A quién es la que tiene factores de riesgo? Entonces, yo le voy a hacer la medición de su factor de crecimiento placentario. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que va a hacer que crezca la placenta, ¿verdad? Y no solamente eso, es angiogénico. ¿Qué significa angiogénico? Producción de vasos, ¿verdad? Ahora, resulta ser que se vio que las pacientes que hacían hipertensión tenían esto disminuido. Entonces, se empezó a utilizar la medición de este factor de crecimiento placentario como predictor. Entonces yo le decía a la paciente, bueno, doña Rosa, te vas a hacer este factor de crecimiento placentario para ver si vas a tener hipertensión o preeclampsia. Yo le paciente, no, que yo voy a tener, mi presión es 160. No, ahora no, porque está en el primer trimestre. Pero cuando pases la semana 20, podés hacer esta hipertensión. Porque tenés obesidad, porque tenés antecedentes familiares, porque tenés muchos hijos y tenés novio nuevo, porque ya tuviste la hipertensión o solo hipertensa que tomaba en Alapril. ¿Se entiende? Entonces ella tiene factores de riesgo. Yo le voy a buscar. Entonces doña Rosa me va a decir, esto es para el futuro. Eso, doña Rosa, para el futuro. Porque vos podés hacer hipertensión en el futuro. ¿Cómo yo voy a saber eso? Y porque está disminuido. Entonces él ya disminuye antes de que se manifieste la preeclampsia. Me sigue todo el mundo, ¿verdad? Entonces yo ya sé que no va a haber angiogénesis y que esa placenta no va a crecer. ¿Ok? Resulta ser que este cuate tiene otro amigo acá muy parecido. ¿En qué? En su receptor. Ambos comparten un receptor similar. ¿Con quién? Con el factor de crecimiento endotelial vascular. Para ahí todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que como su nombre lo dice, actúa a nivel del endotelio. Y dice que estos dos tienen un receptor muy similar, que le dicen FLT1, le dicen. Yo no sé por qué FLT, pero bueno. Entonces, es muy similar el receptor de ambos. ¿Ok? Entonces se hicieron estudios, ¿verdad?
en el que se vio que si aumentaba ese receptor, ¿sí?, en la sangre materna, se veía que ellos iban a estar desactivados y todo esto iban a estar libres. Entonces, si yo no tengo el factor de crecimiento placentario o el factor vascular endotelial, ¿qué va a pasar con el endotelio? El endotelio va a tener una disfunción. ¿Se entiende? Despacito, les voy a ir mostrando en un cuadrito. Entonces, si disminuye el factor de crecimiento placentario, hay poco, hay mucho receptor, vamos a ver que ese receptor similar que comparten los dos va a empezar a aumentar ya antes en las pacientes que van a ser posteriormente preeclampsia. Y hoy en día se está estudiando también ¿sí?, en donde hay predominio de ese receptor, ¿sí?, y me va a llevar a más vasoconstricción. Pero como va a estar disminuido, ojo lo que dice acá, disminuye factor de crecimiento placentario. Entonces, pues, ¿cómo va a crecer la placenta? ¿Cómo va a tener esa neovascularización? Y ahí me llevo otra vez a más hipertensión, ¿sí? Y vamos a ver que va a ir manifestándose. Lo ideal es así, que esté en equilibrio, ¿verdad? Tanto los receptores como el factor de crecimiento placentario y el factor de crecimiento vascular. Pero resulta ser que no, como son estos similares en sus receptores, ¿qué vamos a tener? Y que este factor de crecimiento acá, placentario, va a estar, tanto el vascular, el endotelial vascular, van a estar todos ocupados y no van a poder ir a colocarse ahí. Entonces no voy a tener ese crecimiento placentario. ¿Se entienden? ¿No? ¿No entienden? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿O sí? Sí. ¿Sí? ¿Entendiste? ¿Qué parte vos no entendiste? Que se tem muita concentração do receptor, porque que... Sí, pero lo que pasa es que, acá vamos, ¿verdad? Lo que pasa es que como hay demasiado, ¿qué hace él? La desactiva, lo agarra todo previamente. Ven y te doy un abracito, ¿verdad? Tin, 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 tin. Entonces, ¿qué va a pasar en la circulación? Mira lo que va a pasar. No van a circular libremente para poder cumplir su objetivo. Por ejemplo, mi objetivo es crecer la placenta, hacer nuevos vasos, ¿verdad? Para desarrollar ese feto, ¿verdad? Pero no voy a poder porque estoy marcado, tengo una etiqueta ahí. ¿Se entiende? No voy a poder circular libremente. Entonces en este dibujito, miren un poquito, ven que están todos todos marcaditos. ¿Sí? Porque son similares. Entonces, ¿qué pasa? No hay, acá les dicen, no hay factores de crecimiento que puedan circular libremente para poder ir a, mira, un receptor y sentarse en el receptor y actuar. No, están todos marcados. Entonces, ¿qué pasa? En la preeclampsia se cree que está todo lleno. No hay nadie. Me sigue más o menos todo el mundo, ¿verdad? Entonces se vio esto y la gente empezó a utilizar. Vamos a dosarle un poco a la paciente cuánto tiene su FLIP y cuánto tiene su factor de crecimiento placentario. Y venía abajo el factor de crecimiento placentario en las pacientes. Entonces dijeron, a la pucha, esta ya tiene bajo ahora, quiere decir que me va a hacer preeclampsia, quiere decir que me va a hacer insuficiencia placentaria, hipoperfusión. Entonces en este cuadrito vamos a ir viendo que esa insuficiencia placentaria que yo puedo tener por
Problema del trofoblasto que vimos ahí que no invadió bien. Acuérdense que él tenía que entrar en la arteria, romper la arteria y dejarla gordita, flexible. No hizo eso. O tengo alguna alteración ya genética o un factor inmunológico donde demasiado linfocito está secretando. Hay una reacción inflamatoria a ese embarazo, ¿verdad? Y el sistema inmune dice, embarazo, ¿qué es lo que esto es? No, ¿quién es ese? Empieza a enviar linfocitos. Y los linfocitos que hace citocinas, citoquinas, le llama a todo. Acá hay una respuesta inmune rápidamente, vengan todos. Hace una quimiotaxia ahí generalizada y activa a todos los leucocitos. ¿Cómo responde eso? El endotelio es el que se daña. O tras ese endotelio dañado tenemos radicales libres, estrés oxidativo. ¿Cómo responde? Y con acúmulo de grasa. Los macrófagos, ¿qué hacen? Tratan de encapsular todo eso que está ahí, esos radicales libres que están ahí circulando, ¿verdad? Y empieza a haber depósito de grasa. ¿Qué vamos a tener? Primero vamos a tener la etapa asintomática ya en la paciente y va a haber va a haber bajo esto, ¿sí? Y eso me va a llevar a una restricción de crecimiento. Luego vamos a ir teniendo que la placenta va a llevar a una hipoxia, disfunción placentaria, daño oxidativo. Una vez que se estableció ya la lesión. Y luego vamos a ver a nivel periférico la reacción de la disfunción endotelial. O sea, que todos los vasos estén dañados, la paciente va a hacer hipertensión, pérdida de proteína, va a haber distensión de la cápsula de Gleason, aumento de enzima hepática, ¿sí? Entonces van a ser reacciones a todo el daño que se está produciendo, ¿ok? Profe, esses estágios acontecem primeiro no primeiro trimestre e aí vai. No, estos estadios, el primer estadio es el que se ve, ¿verdad? Antes de iniciar la manifestación de la preeclampsia. ¿Se entiende? Cuando la paciente está teniendo preeclampsia, pero podemos tener preeclampsia, que vamos a ir viendo, sin proteinuria todavía, sin problema hepático todavía. Ese va a ser nuestro objetivo, mantenerle su presión, ¿verdad? Regularle para que no me vaya a un estadio más agresivo. ¿Me entendés? Entonces, ¿cuáles lo que son esos famosos trastornos hipertensivos, verdad? Vamos a ir viendo. Y este es un cuadro casero que hizo la maestra, ¿verdad? Cuando es feo es porque es casero. Entonces tenemos una insuficiencia placentaria, ¿verdad? La insuficiencia placentaria, esa placenta que no crece, esa placenta que envía poca sangre, ¿verdad? Lleva a que haya una hipoxia placentaria, hay un desbalance antiangiogénico, entonces hay disfunción endotelial. Eso se manifiesta con hipertensión, proteinuria, que es lo que la paciente va a llegar. La paciente que va a llegar junto a nosotros es la que va a llegar hipertensa, ahí en el control prenatal, ¿verdad? O también nos puede llegar la famosa paciente que le encuentran los bomberos en la calle, ¿verdad? Le encuentran ahí inconsciente, embarazada, había sido ya eclamsió, ya convulsionó, ya hay daño neurológico, ¿sí? Que ya es un estadio más avanzado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en resumen de todo lo que hablamos? Este es otro cuadro casero, ¿verdad? Esa placentación fallida que estamos teniendo va a dar una enfermedad vascular materna sistémica generalizada, ¿ok? Entonces,
tanto factores genéticos como inmunes, da reacción inflamatoria, ¿sí? La circulación uteroplacentaria está disminuida. Eso hace que citocinas inflamatorias, peroxidasas de lípidos que tratan de sostener esos radicales libres, empiecen a secretarse y activa la coagulación y empieza a consumir las plaquetas, las que hay, pero llega a un punto que ya no hay más y tampoco se puede producir demasiado rápido, entonces la paciente hace trombocitopenia. Ahora, vimos también que ese endotelio lesionado no solamente activa la coagulación, porque el endotelio sano tiene anticoagulación, vasodilatación, pero ahora está dañado. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vasoespasmo, que va a estar potenciado por la endotelina 1, el óxido nítrico, y esta a su vez le llama la prostaglandina. ¿Cómo va a llegar esa paciente? Y va a llegar con hipertensión, convulsión, oliguria, isquemia hepática y la complicación más frecuente de estos trastornos hipertensivos, el desprendimiento placentario. Entonces, esta activación endotelial que va a comer todas las plaquetas que hay, va a dar vasoconstricción, también lleva a, ¿qué decía? Escape capilar, fuga al tercer espacio. ¿Sí? ¿Y eso que me va a dar? Edema, proteinuria, la paciente va a estar hemoconcentrada. ¿Sí? Entonces estamos teniendo una respuesta, ¿verdad?, sistémica, generalizada. Todo ese endotelio dañado me da una clínica. Mande. Essa atividade da coagulação ativada pode generar, aumentar o risco de trombos ou tromboembolias em essa mesma embaraçada? Sí, primero, en el primer estadio. ¿Por qué? Y porque vos tenés el endotelio lesionado donde se van acumulando, aparte tener la aterosis de esos macrófagos que tratan de sostener, ¿verdad? Pero llega a un punto que ya no hay más, ¿está? Y ahí el gel que vamos a ir viendo. Entonces, muy bien, es larguito es larguito, pues es muy interesante. Si ustedes agarran el libro después de esta clase es del libro realmente, ¿verdad? Pues si ustedes agarran el libro, ¿verdad? Así, no sé, yo en mi sueño me imagino que se juntan entre 5 o 6 y conversan, debaten. Ya, vos te toca el capítulo 1. ¿Y qué encontraste? Imagínate en la página 10, dice que habla del óxido nítrico. No me diga, qué interesante. Y hacen su debate. Como esos grandes científicos, cosa que no pasa porque ustedes quieren estudiar el PowerPoint nomás, ¿verdad? Esa mala costumbre del PowerPoint. Entonces, si ustedes agarran el libro después de esta clase, parece un cuento y da súper gusto leer, ¿verdad? Porque te va explicando, ¿verdad?, ¿qué es lo que pasa, verdad? Solo que ahí hay 457 páginas, ¿verdad? Acá les traje 50 diapositivas. Entonces, pero es muy interesante porque no puedo poner todo el libro acá porque me van a tirar del 5º piso, ¿verdad? Porque va a ser demasiado largo. Pero por lo menos lo más importante les puse. Pues lean, anda que leemos, te estoy controlando. Bueno. ¿Cuál es lo que son los famosos estados hipertensivos del embarazo, verdad? Resulta ser que la paciente no es preeclampsia nomás. Eso es lo que quiero que ustedes vayan entendiendo, ¿verdad? Por eso es que el nombre dice estados o trastornos hipertensivos, son varios, del embarazo. Entonces yo puedo tener una paciente que era luego una hipertensa y ahora se embaraza. Puedo tener una paciente que está haciendo hipertensión ahora nomás en el embarazo, después de la semana 20. Ella nunca tuvo hipertensión antes. Puede ser que
cualquiera de estas pacientes ya empiece a lesionar el endotelio, entonces me haga preeclampsia. Puede ser que en la preeclampsia tengamos pacientes que no son con criterios de gravedad, que yo las puedo seguir controlando en el prenatal, que llega a las 38, 39 semanas, ¿verdad? O puedo tener pacientes con criterio de gravedad que me viene en severidad y le digo, señora, tu bebé tiene que nacer ya. No, pero es 30 semanas. No, pero estás haciendo criterios de severidad. Ya ese endotelio está todo lesionado, hay creatinina aumentada, hay plaqueta disminuida, proteinuria excesiva, está edematizada, ya hace síntomas de vasoespasmo. Vasoespasmo yo tenía vasoconstricción, no hay óxido nítrico que me ayude a vasodilatar. Entonces la paciente viene con cefalea, con náusea, con vómito, visión borrosa, ¿está? O puede ser que yo tenga la paciente que era hipertensa. Ustedes saben cómo es la hipertensión. ¿Cuál es la fisiopatología de la hipertensión que dan en clínica médica? ¿Verdad? ¿Qué sucede ahí? A ver, algún ser humano que me cuente. ¿Por qué le dan IECA? Dice, inhibidores de la enzima convertidora, ¿verdad? Porque el problema que estamos teniendo para desarrollar esa hipertensión, ¿sí?, es otra fisiopatología, ¿verdad? Entonces va a venir doña Rosa, de 40 años, que toma su enalapril todos los días, ¿verdad? No, yo tomo mi enalapril, mi carvedilol. Bueno, estoy embarazada. Ok. Y a esa paciente se le puede agregar esta nueva fisiopatología. Y esa es la que va a ser hipertensa crónica con preeclampsia sobreagregada. O sea, aparte de que tiene su problema renal ahí, se le suma problema endotelial. Imagínense ustedes, ¿verdad? Entonces, los pacientes son todas bombas, Y luego, ya cuando esto va lesionando más, aparece la famosa eclampsia. Me sigue todo el mundo, ¿sí? Y cuando ya no hay más lugar, ya estamos para el más allá, la paciente hace el famoso síndrome de HELLP, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos es lo que vamos a ir viendo y vamos a poder diagnosticar y vamos a decir, esta paciente tiene hipertensión, esta tiene preeclampsia, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo. ¿Cómo vamos a diagnosticar? ¿Verdad? ¿Cómo yo le digo a la señora, vos tenés un trastorno hipertensivo? Bueno, resulta ser que cuando tengo una hipertensión en el embarazo, tengo que separar en 2 tomas. Y estas 2 tomas tienen que estar por lo menos con 4 horas de diferencia para yo establecer mi diagnóstico. Tiene que haber un valor mayor o igual a 140 de la sistólica y mayor o igual a 90 de la diastólica, ¿sí? Entonces yo voy a decir que esta paciente está teniendo una presión elevada, ¿sí? Ahora, tengo que ver si está embarazada, de cuántas semanas está, porque dependiendo de cuántas semanas está, yo le voy a dar el nombre, ¿ok? Ahora, si la paciente llega en rango severo, también va a cambiar su nombre. Puede ser que sea una hipertensa crónica, si es antes de las 20 semanas, o si es más de semana 20, automáticamente, atentito a la barra, se va a denominar preeclampsia con rango de severidad. Ay, yo no necesito que me venga a traer proteinuria, creatinina, perfil hepático, no. Pasa a ser rango severo. Entonces, vamos a ir viendo despacito, ¿verdad? ¿Cuándo lo que es hipertensión gestacional? Hipertensión gestacional es esa paciente que eleva la cifra, ¿verdad? Pero se ve
en pacientes que tienen más de 20 semanas de gestación, ¿sí? Y que anteriormente tenían la presión normal. ¿Ok? Esta hipertensión gestacional, ¿sí?, generalmente no tiene manifestaciones de preeclampsia, que les voy a contar cuáles son. No hay proteinuria todavía, nada. Entonces yo le encuentro a la paciente. ¿Cómo va a ser nuestro caso supuesto, verdad? Va a llegar la paciente y a la consulta nosotros le vamos a controlar la presión. Vamos a encontrar esos valores. Encontramos 140, 100. Muy bien. Le vamos a decir, pero doña Rosa, ¿tenés la presión elevada? No, yo nunca tuve presión alta. Nunca. Primera vez. Qué raro. Vamos a calcular de cuántas semanas vos estás. Voy a agarrar mi disco. 22 semanas. Ok. Hoy vos no te llamas más Rosa. Te vas a llamar a partir de ahora hipertensión gestacional. Ah, bueno, me llamo hipertensión gestacional, dice la paciente, ¿verdad? Sí. ¿Hasta cuándo me voy a llamar hipertensión gestacional? Yo te voy a dar unos pedidos de estudio. Vos te vas a hacer y te vas a llamar hipertensión gestacional o hipertensión inducida por el embarazo hasta que algún laboratorio cambie, hasta que tengas algún síntoma severo o si empieza a subir tu presión en el rango severo, que es más de 160, 110. Ah, bueno. Entonces se va la paciente, le doy yo todos los estudios, te vas a hacer esto. Vas a tener tu tablita de control de presión y vas a ir anotando. Y me dice ella, ¿yo puedo llamarme hipertensión gestacional siempre? Sí. Incluso tu bebé puede nacer con hipertensión gestacional nada más. Ahora, si me trae algún resultado positivo o empezás a hacer vasoespasmo o cifras severas, no te vas a más llamar hipertensión gestacional. Te vamos a cambiar el nombre y te podemos poner preeclampsia sin severidad, preeclampsia con severidad. Si me viene toda tu plaqueta baja, yo ya te voy a llamar GEL. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, hipertensión gestacional va a ser la que antes no tenía presión alta y aparece en más de 20 semanas. Me sigue todo el mundo despacito. Eso que se ríen en el fondo, yo quiero ver el examen después. Ahí está. Entonces yo le doy a ella, le doy los estudios, vaya doña Rosa a hacerse. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si viene la paciente antes de la semana 20 y hace una presión elevada? Esa presión elevada no es por el embarazo, ¿sí? Porque todo este proceso que nosotros vimos lleva hasta un promedio de entre las 20 semanas en producirse. Entonces, si viene doña Rosa con 150-100 a la semana 10, le vamos a decir nosotros, señora, vos sos hipertensa. Sí, yo suelo tomar mi enalapril cada vez que me acuerdo. ¿Y hace cuánto que vos tomás eso? No, me dieron hace 2 o 3 años, pero no soy luego de tomar. Entonces lo que estamos teniendo es una hipertensa crónica que andaba por la vida y se embaraza. No es gestacional, no es del embarazo. Me sigue todo el mundo despacito. Porque esta hipertensión ella ya tenía ya. Ahora, ¿qué le vamos a decir a esa paciente? Bueno, vos sos hipertensa crónica. Ok, bueno. Y así te vas a llamar. Levanta su mano. ¿Hasta cuándo me voy a llamar hipertensa crónica? Te vas a llamar así hasta que me traiga un laboratorio alterado, empiece a hacer vasoespasmo o haga algún rango severo.
Ah, ¿y qué pasa si yo te traigo un laboratorio alterado? Ah, ahí te vas a llamar ya preeclampsia sobreagregada. Te voy a poner un nombre más. Ok, le damos, los estudios, se va la paciente a su casa. ¿Se entiende? Me sigue todo el mundo. Yo puedo tener una hipertensa crónica que se embaraza y los 9 meses se mantiene en hipertensión crónica nada más. No necesariamente va a ser preeclampsia severa, no necesariamente va a un gel ni una eclampsia. Me sigue todo el mundo lo que está sucediendo. Como yo sé y porque le voy a cambiar el diagnóstico cuando me vengan los estudios. Entonces, Doutora, quando a senhora diz vaso espado, quais seriam os sintomas que eu vou buscar nesse... vai chegar. te voy a ir, va a llegar, para ahí. Entonces, resulta ser que esa hipertensión crónica se da en pacientes antes de la semana 20 o también pacientes que después de 3 meses de que hayan parido persiste la hipertensión. Porque se vio que la hipertensión gestacional o todo esto del endotelio que vimos, una vez que culmina el puerperio, también culmina, la paciente vuelve a ser normotensa. Entonces ustedes van a estar por los consultorios y todo eso, o por allá por la y así, no, yo cada que me embarazo sube mi presión, dice la paciente. O yo cuando me embarazo nomás hago diabetes gestacional. Yo no tengo diabetes ahora. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si la paciente persiste esa hipertensión? Era una paciente que no tenía control prenatal. Entonces nosotros vamos a decir, era hipertensa crónica. Porque si la presión alta era del embarazo, nomás ya tenía que estar normotensa la paciente. Me sigue todo el mundo. Entonces, cuando lo que es la famosa preeclampsia. Y para hacer preeclampsia, la que era hipertensión gestacional, ¿verdad? Me tiene que traer estudios positivos. ¿Sí? Tiene que haber proteinuria mayor o igual a 300 o una disrelación entre la proteinuria y la creatinuria o la creatinina mayor a 1.1. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si no hay proteinuria? También puede ser preeclampsia. Y ojo con esto porque antes solo tenías que tener proteinuria para ser preeclampsia. Hoy en día ya no es así la clasificación. Puede ser que yo tenga una paciente hipertensa y empieza a tener plaquetas bajas. ¡Epa! Puede ser que empieza a elevar las enzimas. Puede ser que empieza a elevar la creatinina. ¿Sí? O hace un edema brusco, alteraciones cerebral, visual, como acúfeno, fosfeno, tinnitus. Entonces, nosotros teníamos una paciente que mantenía ya 140-90, 150-90. Le pedimos su proteinuria, negativo. Y después, creatinina 1.5. Diagnóstico. Ya está. Entonces, ¿por qué le pongo esto? Pues siempre tenemos en la mente que hipertensión en la embarazada es preeclampsia o preeclampsia es proteinuria y no es así. Ojo chicos, y ojo con las preguntillas, ¿verdad? Ahora, cuando la preeclampsia no tiene criterios de gravedad y cuando es más de 20 semanas, viene proteinuria, pero no tiene ni signos, ni síntomas, ni análisis de severidad. ¿Ok? ¿Cuáles son esos análisis de severidad? Yo le voy a mostrar. Ahora, puede ser que yo tenga la severa con o sin proteinuria. O que venga rango severo en más de 20 semanas. Entonces, viene una paciente, primera consulta, 10 semanas, presión 160. Muy bien. Desapareció la paciente.
aparece en la semana 25. Chucu, chucu, chucu. Controlamos 160, 110. ¿Qué le vamos a decir a esa paciente? No le vamos a decir hipertensión gestacional. Le vamos a decir preeclampsia severa directamente. Entonces, lo que quiere decir esta diapositiva es que yo puedo tener una preeclampsia severa directo solamente con valor elevado. Me sigue todo el mundo, ¿eh? Y puede o no haber proteinuria. Ojo, la proteinuria lo que me va a hablar es de lesión del endotelio, extravasación del líquido, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles lo que son los famosos criterios de gravedad? Vasoespasmo dijimos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a manifestar eso en la paciente? Y la paciente va a venir con cefalea, visión borrosa, fosfenos, initus, zumbido de oído, va a referir epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho, le va a dificultar respirar, va a haber náuseas, vómitos, los reflejos osteotendinosos van a estar exaltados, puede haber oliguria, insuficiencia renal aguda, ¿tá? Entonces, no necesariamente, ¿verdad?, la paciente va a terminar con hipertensión gestacional. Cuando viene la paciente, yo tengo que ver, tomo su presión, ¿verdad? Y digo, bueno, esta señora es menos de 20 semanas o más de 20 semanas. Si es menos de 20, hipertensa crónica que se embarazó. No sabía, ella andaba así por la vida. Si es más de 20, bueno, hipertensión gestacional. Ahora, ¿será que tiene algún criterio de gravedad para que yo le diga, señora, ya no te llama hipertensión gestacional, ahora te llama preeclampsia? ¿Sí? O si es que la paciente presenta criterios de laboratorio de severidad. Y en ese caso vamos a ver hemólisis. ¿Cómo se va a manifestar una hemólisis en un laboratorio? Esa es la vez pasada pregunté y nadie no sabía. La bilirrubina va a estar aumentada, ¿verdad? Hemólisis. Plaquetas disminuidas, elevan las enzimas hepáticas, creatinina va a estar aumentada. Entonces me está hablando de severidad, criterios de severidad laboratorial. Me acuerdo la vez pasada en el examen, fue muy simpático porque en una turma yo pregunté criterios laboratorial de severidad, ¿verdad? En otro pregunté factor de riesgo de diabetes y otro pregunté criterios de vasoespasmo de severidad, ¿verdad? Bueno, resulta ser que una turma, ¿verdad?, rindió primero y le dijo a la otra turma, che, ¿sabes que salió criterio de laboratorio dale, ya está, vinieron acá y a toda velocidad completamos, ¿verdad? Y este le dijo, ¿sabes que salió los criterios esto de severidad? Y el otro ni completaron. Lo que sí que el que rindió primero, que le contó al otro, este segundo no leyó. En vez de decía factor de riesgo, me pusieron todo y todo esto. Ahí ya pillé que se soplaron todo, ¿verdad? Y el otro me pone el laboratorio, que le salió al primero, y no pedía laboratorio, pedía los síntomas, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, bueno, no se copien así, lean un poquito, ¿verdad? Entonces, ahí yo le voy a cambiar el nombre a la paciente y el trastorno hipertensivo va a ir aumentando, ¿verdad? Ojo con la proteinuria, no siempre está presente, pero cuando está presente yo le cambio el nombre a la paciente. Este es el valor que tenemos que usar para las gestantes o la diferencia que hay entre la proteinuria y la creatinuria o la creatinina en sangre mayor a 1.1, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa esa paciente que era hipertensa crónica
que tomaba su lorsatán, que le dice la paciente, ¿verdad? Y ahora se le agrega preeclampsia, entonces ella se va a llamar hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreagregada. Dos fisiopatologías distintas está teniendo. Entonces esta paciente es hipertensa previa, antes de la semana 20, con proteinuria o con alguna manifestación de preeclampsia. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando la paciente, y ojo con esta paciente, convulsiona o está inconsciente? Resulta ser que había un caso clínico en el examen que dice, paciente es traída inconsciente por los bomberos. Y fue muy simpático porque el examen creo que se rindió, no sé, un lunes, martes. Y el caso clínico del examen decía así, paciente traída inconsciente por los bomberos. Y se encuentra una presión de 180-120, latido negativo. ¿Qué le va a hacer usted? Parto normal, parto cesárea, inducción, conducción. Era de esa, ¿verdad? Y había gente que me marcó parto normal. Entonces yo le dije, espera un poco, venid un poquito, porque ¿cómo parto normal? ¿Cómo le vas a hacer el parto si la paciente está inconsciente? Y el feto está muerto, y quilombo, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Y después decía, ¿cuál es el diagnóstico? Y todo el mundo preeclampsia. ¿Por qué? Y porque me dijo, no, pero no convulsionó. Pues, ¿cómo vos sabés que convulsionó? Ya habrá convulsionado todo, le encuentran tirada ahí. Entonces, ojo cuando es paciente inconsciente, no siempre se ve la convulsión. A veces sí los familiares presencian, ¿verdad? O nosotros mismos en la sala de parto la paciente convulsiona o en puerperio. Pero a veces no, por eso que hay que atender con esto. Entonces fue ese tema ahí, al día siguiente cayó la misma paciente en el hospital. Paciente traída por los bomberos, inconsciente, sin latido, era una tercí para 19 años, su laboratorio todo alterado, entró obito de la paciente, ¿verdad? Se murió el bebé, se murió la mamá, fue este año eso, ¿verdad? Cuando rindieron lo del octavo semestre, ¿verdad? Séptimo, octavo. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Ojo, chicos, con las preguntitas, ojo con eso, porque puede ser que convulsione, que yo vea la convulsión, o puede ser que la paciente llegue nubilada, ¿verdad? Ya post-estatus convulsivo también, pero igual es eclampsia, no hemapreeclampsia, ¿sí? En adolescentes lo que se llegó a ver, compresión normal, pero que convulsiona, pero muy raro de ver. Entonces hay proteinuria positiva, a veces hay signos y síntomas de preeclampsia severa que lo acompañan, ¿verdad? Entonces, ojo porque puede no haber proteinuria. No se casen con la proteinuria, ¿sí? Sino que lo único que puede tener la paciente es la hipertensión o una creatinina muy elevada, ¿verdad? Alguna cosita por ahí, ¿sí? Luego, el último estadio que tenemos es el famoso síndrome de Hell, por sus siglas en inglés de hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y bajas plaquetas. Entonces, en este caso, yo puedo tener los 3 criterios para que sea un gel completo, o podemos hablar de gel incompleto o gel parcial, ¿sí? Cuando uno solo de ellos está elevado. Entonces, tenemos una paciente que era una paciente con preeclampsia, sin criterios de severidad, 30 semanas, estaba internada y en el laboratorio empezó a hacer elevación de enzimas hepáticas. 1 elevado. Entonces ahí yo hablo de que tiene un gel parcial. Un gel parcial. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces,
¿Qué está sucediendo con esta paciente? Esta es la que les conté que ya está totalmente en consumo. Ya está en trombocitopenia. Ya esta te va a ir a la CID después. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas de esa preeclampsia? ¿Verdad? Vasoespasmo, vasoconstricción. Va a venir con cefalea, visión borrosa, todo lo que mencionamos, ¿verdad? Epigastralgia, vómitos, de repente va a empezar a edematizarse. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el prenatal de alto riesgo? Y en la paciente nosotros le pesamos a la paciente. Y una paciente que tenía, no sé, 90 kilos, hipertensa, y a la siguiente semana medía 96 kilos. No, ¿qué va a subir 6 kilos en una semana? No sé, se comió un camión, no sé qué comió. No, estaba toda edematizada ya. Dígame. Prof, como você vê se é uma HELP incompleta, se na pré-eclâmpsia também pode subir a enzima hepática? Sí, pero no duplica del valor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta paciente? El objetivo es educar y explicarle a la paciente, ¿verdad? Que tiene que tener su carnet, su mapa, que es donde se va anotando ahí la presión, controlable, ¿verdad? Escribir todo en el carnet prenatal. Y enseñarle estos síntomas. ¿Por qué? Y porque este va a ser su signos de alarma en la paciente. No lo llaman, señora, vos tenés hipertensión gestacional o vos tenés preeclampsia. Pero ahora no tenés ningún síntoma de vasoespasmo. Pero si llegás a tener, tenés que venir rápidamente a la urgencia. Porque anteriormente a estos se los conocía como inminencia de eclampsia. En mi época, cuando yo era joven, así estudiábamos los criterios de severidad. Entonces, ojo con esa palabra, qué interesante, ¿verdad? Te avisa, te dice, mira, estoy por convulsionar. ¿Sí? Entonces, la paciente que hacía estos síntomas severos, ¿sí? Nosotros ya la teníamos en ojo. ¿Y qué se hace actualmente con esa paciente? A esa paciente la tenemos que internar, a esa paciente tenemos que bajarle la presión rápidamente porque nos está diciendo que en cualquier momento te puede hacer una eclampsia. Y la eclampsia, las pacientes, algunas termina la convulsión y queda bien, tranquilita. Pues hemos tenido pacientes que se quedan para el más allá, ¿verdad? Y quedan en un estado, ¿cómo se llama? En un estado neurológico ya deteriorado después de eso. Una vez tuvimos una paciente indígena. Ella tenía 17 años y llega a la urgencia, ese es el clásico, traída por bomberos, inconsciente, ¿verdad? Pero esta no estaba inconsciente, estaba nubilada. Y dijo su mamá que hacía 3 días que ella tenía ataque le dicen a la convulsión. Imagínense ustedes, 3 días de eclampsia tenía la pobre paciente, ¿verdad? Que se quedó más en el más allá que en el más acá, ¿verdad? Se hizo la cirugía, se sacó el bebé, todo bien, fue a terapia, pero salió ya con daño neurológico la paciente, ¿verdad? Y 17 años y estar encamada el resto de su vida, imagínense. Entonces, por eso que le tenemos que enseñar a la paciente, señora, si te pasa alguna de estas cosas, ven rápidamente a la urgencia. Acá está. Este es mi favorito. Siempre sale. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Verdad? Ese es pregunta, pregunta de examen. Quienes tienen gran riesgo de hacer este trastorno hipertensivo, haber tenido uno previo, ser portadora de patología renal crónica, alguna patología autoinmune, diabetes, ser hipertensa crónica. Riesgo moderado, tenemos primera gestación, edad mayor de 40 años, el periodo entre los embarazos muy distantes, entonces te hace otra vez respuesta inmune. Las pacientes gordiñas, acá yo tengo muchos factores de riesgo para hacer.
historia familiar de haber tenido preeclampsia, embarazo múltiple, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo, mi mamá, les cuento esto, si no nunca termino la clase, pues este es muy interesante. Le digo a mi mamá, mamá, ¿por qué luego tuviste cesárea? Le dije, ¿verdad? Y ella tiene una mediana infraumbilical. Si mis hermanos nacieron por parto normal, le digo, ¿verdad? Y entonces mamá era una secundípara. Ojo. Entonces me dice mi mamá, y mira, resulta ser que yo me iba a los controles y me decían, no, falta todavía no está dilatando señora, ¿verdad? Y me iba otra a mi casa. Y un día que llegué a mi control, le cuento esta historia, es muy chistosa. Un día que llegué a mi control, me dice el doctor, no, está todo bien, la. Y yo ya está, que ella calculó la fecha y que ella ya pasó toda la fecha, ¿verdad? Entonces, fue imagínense, 30 de diciembre, agarra a mi mamá y dice, no, basta, para mí yo ya pasé, yo ya tenía que nacer, mi hijo, ¿qué está pasando? Eso que no dilato y no sé qué. Entonces agarra mamá sus cosas y se va al ginecólogo. Y le dice, che, pero toma, mi cálculo ya pasó, todo, ¿qué es lo que está pasando? No sé qué. No, y vamos a ver, le controlan, ¿verdad? Y me dice, y de ahí me dijeron, sí, tenemos que sacarle ya tu bebé rápido. Y nos fuimos y me hicieron la cirugía. Qué raro, pero ¿y qué es lo que vos tenías? Algo, no, lo que me hizo es que me punzó mi líquido. Hicieron amniotomía, según lo que entiendo, pero ella dice que le punzaron a través de la barriga, no sé, aniopopía, ¿qué miércoles? Y me dijo, no, este ya está todo maduro, ya está todo blanco, tipo, había mucho grumo, parece. Entonces rápido me entraron y me dijo, ahora tiene que nacer tu bebé, y me operaron. ¿Y después qué pasó? Y lo que sí me llama la atención, que había una enfermera que toda la hora me tomaba la presión, y yo ahí... Mamá, pero preeclampsia, líquido meconial, embarazo posttérmino, no sé, todos los chiches por ahí tenía yo, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, porque la paciente que ya hizo un trastorno hipertensivo previo, ¿verdad? O te hace un rango severo, entra en preeclampsia severa directamente, ¿verdad? Y ahí ya la cirugía va rápidamente. No es criterio de cesárea absoluta. ¿Sí? Yo puedo tener a la paciente acá con conducción y acá con su antihipertensivo, ¿verdad? Entonces, tiene factor de riesgo, ¿verdad? Haber tenido historia familiar de preeclampsia, ¿sí? ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros usamos como tratamiento preventivo la aspirina, por todo lo que es la vasoconstricción, tratamos de vasodilatar, bloquear el tromboxano, las prostaglandinas, y le suplementamos con calcio, ¿sí? A esas que tienen factores de riesgo, antes de que haga preeclampsia. Se vio, yo hice unas anotaciones, una charlita que habla sobre la aspirina, que actúa en la agregación plaquetaria y sobre el tromboxano. Generalmente en la preeclampsia muchas veces antes de la semana 16 tenía que haber la modificación del trofoblasto, ¿verdad? Pero si es que no hay que dar. Lo ideal de la aspirina es darle antes de la semana 16 y hasta la semana 36. Se administra mejor por la noche. También actúa en el sistema renina-angiotensina. Ojo, porque puede haber una resistencia a la aspirina, igual hace una preeclampsia. Si es que se da esa resistencia, no necesariamente se inhibió la actividad plaquetaria, y hay que tratar de que el paciente se adhiera al tratamiento, ¿verdad? Nosotros tomamos pacientes, señor, ¿tomaste tu remedio? No, me olvidé, sí, no tomé, ¿verdad? Y después nos llega ya con unos cuadros muy avanzados. ¿Qué le vamos a pedir? El Doppler de la arteria uterina. ¿Para qué? Y porque me va a mostrar resistente. Entonces quiere decir que no se modificó la arteria uterina. Entonces le vamos a decir a la señora, vos vas a hacer
hipertensión en el futuro embarazo. ¿Por qué? Y porque la arteria uterina era la que tenía que modificarse, ¿se acuerdan? Bueno, en este caso no hubo eso. A la madre, todo, porque acuérdense que esto es sistémico. Al feto, el perfil biofísico, el Doppler. Entonces, ¿yo qué voy a buscar? Hemoconcentración, trombocitopenia, coagulograma. En la parte renal, creatinina, proteinuria. En la parte hepática, las enzimas, bilirrubina. Evaluar la parte metabólica, que no sea una diabética concomitantemente. Ecografía hepática, si es que yo sospecho de que hay algún problema a nivel de... lo que pasa es que se distiende la cápsula de Gleason, entonces me suele dar hematomas. Si es una paciente hipertensa crónica previa, ojo con el fondo de ojo y con el clearance de creatinina, hay que controlar en esa paciente, control de peso y de presión, el electrocardiograma. Si son hipertensas crónicas previas que hacen preeclampsia sobreagregada, control de ecocardio. El diagnóstico diferencial de la hipertensión crónica me va a establecer las semanas, que sea una hipertensión derivada de otras etiologías, que todo lo que me altere hígado o enzima hepática no sea de otra cosa, y que yo estoy creyendo que la paciente está en severidad y resulta ser que era nada más una alteración hepática de otra patología. ¿Ok? ¿Qué hay en Paraguay? Bueno, el manejo de la hipertensión en el embarazo en el mundo establecido y en Estados Unidos, que es lo que usamos, es labetalol, nifedipina. Brasil usa hidralazina y Paraguay usamos el famoso alfa-metildopa. ¿Ok? Teníamos nifedipina. Ya no hay más, hace 2 meses dejó de haber en Paraguay. Cada vez con menos medicamentos acá en este país bananero, ¿verdad? Entonces, son los que tenemos. Ya tengo que actualizar esta clase, ¿verdad? Ya no hay más en Paraguay ahora. Y Filipina ya no hay más, solo tenemos aldopa y labetalol. Pero teníamos, No se puede usar diurético porque la farmacodinámica de ese medicamento me va a comprometer la perfusión placentaria, y más que yo estoy en vasoconstricción, ¿sí? ¿Qué pasa si viene una emergencia? Cifra 160-110, mayor o igual a 160-110, o criterio, signo, síntoma de severidad. Viene cefalea intensa la paciente, tiene visión borrosa, viene con tinnitus, viene con epigastralgia persistente, ¿sí? Que era lo que yo les dije, inminencia de eclampsia, está por convulsionar. Entonces a esa paciente yo rápidamente le tengo que bajar la presión, ¿sí? Con el labetalol, que viene en ampollas de 20 miligramos, ¿sí? Y también le tengo que hacer sulfato de magnesio para evitar que convulsione la paciente. ¿Está? Ese sulfato de magnesio tengo que atender porque da depresión respiratoria a nivel central, pero tiene su antídoto. Si la paciente, por ejemplo, empieza a una frecuencia respiratoria menor a 17, diuresis menor a 50 ml hora, o tiene los reflejos abolidos, entonces yo hablo de que está intoxicada por sulfato de magnesio y le tengo que dar su antídoto. Este antídoto viene en ampollita de 1 gramo, ¿sí? Y le tengo que pasar en 3 minutos y la paciente vuelve del más allá, ¿verdad? Ojo, porque resulta ser que los pacientes juegan por su equipo macrótero, ¿verdad? Y a veces se le va su sulfato de magnesio y después la paciente ya no puede respirar, ¿verdad? Entonces yo rápidamente tengo que actuar, y ojo con este medicamento, va a evitar que convulsione mi paciente, pero a veces ya
produce depresión respiratoria. ¿Qué pasa con los signos de agravamiento? Si convulsiona, ya va eclampsia. Si la presión se mantiene severa a pesar del tratamiento, no orina la paciente, proteinuria persistente o más de, miren vos, más de 3 gramos, entra en gel o hay olioamnios, perfil biofísico bajo, Doppler alterado, ya no circula más sangre o la sangre que le llega al feto es muy poca. Entonces yo estoy hablando de agravamiento, ¿sí? Ya no puedo más tenerla a esa paciente ahí grávida. Vamos a decir, no, pero lo que pasa es que ella está de 30 semanas nomás. Sí, pero está convulsionando. No, pero mi bebé tiene 28 semanas nomás. Sí, pero no tiene más líquido. Y tu presión sigue elevada. Señora, te hice la betalol, todas las dosis que había. Te hicimos el sulfato de magnesio. No baja la presión. Y encima ya se agrava. A esa paciente tenemos que interrumpirle la gestación independiente de la edad gestacional. Hemos sacado feto de 26, 25 semanas, ¿sí? Porque hacen esa severidad, ¿verdad? Ese agravamiento del trastorno hipertensivo. ¿Se entiende la clase? ¿Sí? Para evitar convulsiones, pero ele baja la presión también. No es antihipertensivo, es anticonvulsivante. ¿Ok? Solo de emergencia que se hace. Cuando hay criterio de severidad. Entonces,